¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a configurar nuestro AutoCAD para realizar macros en él. Vamos primero a escribir en la línea de comandos el comando bba-run. Le damos enter y nos sale un mensaje que nos dice que no está instalado este complemento. Le vamos a dar clic al link que nos arroja AutoCAD y en la página que acaba de abrir vamos a seleccionar el complemento de acuerdo a la versión de AutoCAD y el sistema operativo que tengamos. En mi caso estoy usando el AutoCAD 2014 con un sistema operativo de 64 bits. Le damos clic para descargar. Solo que ahora yo le voy a dar cancelar porque ya tengo instalado ya tengo descargado este complemento. Bien, entonces una vez que lo tengan descargado le van a dar doble clic al archivo, ejecutar y se va a extraer el instalador. Antes de continuar vamos a cerrar nuestro AutoCAD para que no nos dé ningún problema a la hora de la instalación. Esperamos un poco a que descomprima. Le damos que sí a los permisos de administrador. Ahora ya nos abrió la ventana del instalador. Le vamos a decir que instale. Esperamos un momento más. Corroboramos que esté palomeada esta opción de instalar. No vamos a modificar la carpeta de instalación y le damos instalar. Entonces en ese momento se está instalando nuestro módulo de Visual Basic para AutoCAD. Les platico, este complemento venía instalado en las versiones de AutoCAD anteriores a 2013, pero pues sí es una plataforma que prácticamente ya no tiene soporte, o sea, en los próximos años ya no tiene un soporte, por lo que se tiene que instalar este módulo. El proceso de instalación pues va a depender básicamente de su capacidad de su procesador y pues de cuánta memoria tengan, ¿sí? Entonces ahí puede tardar un poco más o un poco menos de acuerdo a su equipo. Aún así, no es una instalación muy extensa como instalar todo el paquete de AutoCAD completo. Solo lleva un par de minutos la instalación. Les invitamos también, en ese momento que se está instalando, a seguirnos en nuestras redes, en YouTube, de nuestro canal eMacro BBA, en donde pues próximamente estaremos subiendo tutoriales de macros en AutoCAD. Muy bien, ya se instaló, le vamos a dar a finalizar y ahora sí vamos a abrir nuestro AutoCAD. Cuando nuestro programa se haya abierto, vamos a ejecutar nuevamente el comando bba-run y nos va a desplegar, nos debe desplegar ya la ventana para programar. Entonces vamos a escribir en nuestra línea de comandos bba-run, le damos enter y ya tenemos nuestra ventana de macros. Vamos ahora al BBA Manager, al Visual Basic Editor, y como se darán cuenta
nuestra interfaz de programación es idéntica a la que usamos, o los que han tenido la oportunidad de programar en Excel macros verán que es idéntica. Bueno amigos, pues hasta aquí vamos a dejar el video y esténse pendientes de nuestro canal, suscríbanse si les gustó el video y nos vemos hasta la próxima. Bye.